Hola Kiki, ¿cómo va? Hola, ¿Cómo estás? ¿Bien? bien, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Vos también? ¿Me escuchas bien? ¿Todo perfecto? Sí, todo bien. Bueno, Ya buenísimo. aquí lista. Genial. Bueno, ¿cómo te está tratando este momento tan especial de la vida que estamos transitando? El encierro, la cuarentena, México. ¿Cómo te afecta como artista? Pues ahorita ya llevamos ya bastante rato encerrados. Yo creo que México ahorita es de los países que siguen en dificultades. Mm. A diferencia de Argentina o Chile que ya están como un poquito Sí. más tranquilos, bueno, lo que había escuchado, Sí. pero aquí pues seguimos igual, no ha habido mucho cambio. Mm. En cuanto a nuestro modo de vida, pues yo creo que hemos estado muy normal. Creo que nos ha beneficiado en cierta forma el encierro porque podemos concentrarnos más. Ujú. Como todo hay que pedirlo a casa o hacer todo, ver de hacer todo desde aquí. Sí. Tenemos más tiempo para trabajar desde temprano. Nada más si esas cosas que se han quedado como de tener que desinfectar todo y ya estamos Oh, cansados. Ya sí, también, totalmente. aunque estamos acostumbrados a estar solos y recluidos, como que hace falta de repente salir y extrañar el taller, ¿no? Sí, Aunque totalmente. sea, ¿Vos trabajás en el mismo espacio donde vivís? sí, Ok, sí bueno, tenemos aquí un cuarto, cuarto taller. por lo menos no te quedaste lejos del trabajo porque para un artista es como un poco difícil. Varios de los artistas con los que hablé de repente quedaron encerrados y no tenían acceso a su taller y bueno, no pudieron hacer nada por meses. Sí, no, aquí tenemos la ventaja de que pues tenemos aquí el taller. De repente sí nos quedamos como sin provisiones, Ah, de no tener bastidores o algo, y pues aquí vimos que en una papelería cerca vendían, bueno, porque la tienda de arte estaba cerrada, claro, eh, vimos que vendían tablas como de madera y perfecto, o sea, eso compramos y hacer algunos ejercicios chiquitos. Y ya luego, pues ya que empezaron a abrir más las tiendas y enviar a casa, pues ya pedir materiales pero o trabajar en papel también podría ser otra. Pero sí claro. nos hemos ido adaptando. ¿Cómo es la movida en Querétaro? ¿Es una ciudad muy cultural, hay mucho arte? Pues es una ciudad muy chiquita. Ujú, Sí hay interés por el arte, sí, sí tiene su agenda cultural, tiene ujú, sus museos. Em, yo la verdad no estoy muy metida como en el círculo artístico ajá. de la ciudad. Entonces, pues la verdad no conozco mucho. O sea, sí de repente colegas que me gustan mucho, queretanos, como Román Miranda, ¿no? Ajá. Sí, de repente tiene exhibiciones y pues vemos de ir y todo eso. Inauguraciones casi no me gusta ir, Ok. pero sí tiene sus eventos y sí asistimos a veces. Y tiene una universidad, ¿no? En la que vos sos recibida. Sí, no es una academia de arte, no es Ok. una escuela de arte tampoco, es la Universidad Autónoma, Ujú. que es pues la universidad local, y sucede que tiene su licenciatura en artes plásticas, digo, Ajá. no se ve como un entrenamiento como del oficio, sino que es como Claro. una licenciatura, vamos, como la única opción que yo vi, Sí, sí, ¿no? es lo más De, común hoy en día. Yo también tuve una ujú, licenciatura en artes plásticas que no era la formación de atelier, pero exacto. tenías pintura, dibujo como en lo vivo, no, nada de eso. Sí, sí tenía bueno, de ahí en fuera que fuera útil es otra cosa, pero sí tenía Claro, esas asignaturas. Historia del arte, ese tipo de cosas, yo creo que son las que ayudan bastante sí, y que sirven, ¿no? pero Perdón. sí, no, te iba a preguntar si tu paso por esa universidad fue frustrante o si te aportó y fue interesante, digamos. Pues fue lo que tenía. Yo sí, Claro, en algún momento sí quería irme, a San Carlos,
pero la idea como de irme a la Ciudad de México nunca estuvo ahí presente, entonces pues decidí meterme a la universidad de aquí y pues al principio no tienes ni idea. Yo pensaba que era lo que necesitaba hacer, ¿no? Ujú. Tú tienes como el deseo de ser artista, de pintar y pues el, la sociedad te dice que tienes que estudiar, Sí, un ¿no? título. Sí. Necesitas un título. Entonces, Sí. pues sí, es lo que yo pensé que se tenía que hacer, me metí a la universidad. Y sí, la verdad es que sí fue en los últimos años frustrante, porque primero llevábamos un tronco común y dices, bueno, me espero a separarme, a lo mejor ahí sí voy a obtener lo que necesito. Mm. Y ya estando ahí, pues nunca obtuve lo que quería. Es muy cierto lo que alguien dijo, no me acuerdo quién, Ujú. este, que pues realmente la educación artística empieza después de la escuela. Y Claro. sí, pues prácticamente fue eso para mí, toda la búsqueda personal, todo el aprendizaje ha sido a partir de que salí de la universidad. Cuando veo tu trabajo, veo un dominio técnico y una calidad en el oficio que no es tan fácil de encontrar hoy. En la universidad me decís como que no encontraste esa formación. ¿Cómo fue que lograste, más allá de que evidentemente debes tener una gran facilidad, pero cómo fue que fuiste logrando esa calidad técnica? ¿Tuviste maestros, tuviste en ateliers o fue todo búsqueda tuya? Pues fue todo búsqueda personal. A mí Ajá, me hubiera wow. gustado mucho poder haber estado con algún maestro, algún pintor que yo admirara, que me guiara, ¿no? Es algo que le envidio a muchos. Ajá, Pero pues todo fue por cuenta propia. Yo al principio salí eh, y quería ser grabadora, porque ajá, conocí los trabajos pues, de Durero, ¿no? Llegas luego a los grandes maestros, vi sí, sus aguatintas, sus aguafuertes y sus tallados de madera y pues a mí se me hacía impresionante. Yo decía, yo quiero hacer lo mismo. Su atención al detalle se me hacía increíble sí, y mi personalidad obsesiva era muy compatible como con ese rigor, ¿no? Del ujú, detalle. Entonces yo quería ser grabado, pero pues en la escuela no supe, no obtuve la información que ajá. necesitaba. Y en México el grabado es muy Y fuerte. sí, sí, Es sí, muy, sí, muy sí, interesante lo que pasa con el grabado ahí. sí. Y ahorita pues sí, ya sé de muchos talleres de grabado que hay en la Ujú, ciudad, en localidades aledañas, pero pues a lo mejor un poco tarde para mí, en ese ajá, momento pues yo no sabía nada y pues resuelvo que al no haber podido obtener esa educación de grabado, pues empecé a hacer tintas, intentar hacer piezas únicas que parecieran grabados, ¿no? Entonces los ajá, hacía con estilógrafo y aerógrafo, ¿no? Como para simular el agua tinta y el ajá, estilógrafo para simular el agua fuerte, pero eran piezas únicas. Eso era como lo interesante de mis primeros trabajos, ¿no? claro. Y pues el dibujo pues fue pura práctica. Yo me empecé a como a clavar mucho en el dibujo como a los 17 años, 16 Ujú. años. Tenía mis blogs de dibujo, dibujaba, y pues con práctica fue que dibujo, dibujo, dibujo y para ir mejorando. Y pues yo sola me tracé como un camino a seguir. Ujú. Yo quería pintar, pero en la universidad vi que me salían cosas horribles. Entonces dije, bueno, creo que tengo que aprender a dibujar bien, Sí, aprender a hacer dibujos increíbles y ya que sepas dibujar bien, voy a empezar a pintar. sí. Entonces, creo que me tardé mucho en el dibujo porque estuve 8 años dibujando Solo y dibujando. después, sí, solo dibujando, me empecé a entusiasmar muchísimo. Te digo que empecé a hacer tintas y después empecé a dibujar con Mm, grafito. Y pues me gustó muchísimo dibujar, dibujar. Y después sí. empecé como a utilizar acuarelas y empezar a mezclar técnicas y pues así ha sido como una formación un poco autodidacta, no sé, empírica. Y de la universidad, qué rescatás? O sea, ¿qué te parece que fue interesante o fue un aporte que consideras valioso?
Yo creo que las clases de historia del arte, esas nunca sobran. Mm, Tenía una sí. maestra que intentaba como darle un giro a sus clases y hacerlas como dinámicas, hacer que los adolescentes o los jóvenes se interesaran de alguna forma, ¿no? Y pues Ujú, empiezas a conocer ahí los artistas base, después ya en tu casa mm, empiezas a buscar, indagar, empiezas a encontrar otros artistas, empiezas a encontrar otros movimientos con los que te identificas más y así es como mm, el conocimiento poco a poco va creciendo, ¿no? Eso sí. y ¿qué será? ¿Qué otra cosa? A lo mejor un poquito de dibujo anatómico me sirvió como para soltar la mano, aprender como a, pues lo básico en proporción. Los talleres de dibujo con modelo, yo creo que eso es lo más útil, Mm. porque practicas y empiezas como a soltar la mano y a hacerte más rápido, a observar. Y pues yo creo que eso. Pero a mí me pasa que viendo tu trabajo, como que veo no solo un gran desarrollo técnico de oficio, sino como que la dimensión conceptual, digo conceptual, no sé si es la palabra correcta, pero como que realmente siento como que la persona que hace esa obra está prestando mucha atención al discurso, desde una parte más Sí. intelectual, digamos, ¿no? Por Ujú. eso, a veces cuando veo gente que solo tuvo formación de atelier, veo técnicas espectaculares, Sí. pero por ahí siento que los ateliers tienen esa carencia de que no enseñan filosofía del arte, no enseñan historia del arte, y después por Ujú. ahí se nota en la obra. Por eso te preguntaba yo, ¿ves arte tenía buenos profes de historia, no sé si tenían filosofía? Ujú. Este, pues sí, claro que me enseñaron los autores básicos, pero todo era inclinado hacia lo conceptual. Digo, Mm, típico Foucault, es como lo primero que te enseñan y con lo que te tienes que claro. casar y lo que tienes que citar en todos tus textos. Yo la verdad no me Mm, identificaba mucho con él. Más bien yo creo que es mediante la búsqueda personal que van saliendo cosas que me voy interesando y encuentro yo mi propia línea ideológica con la que me identifico. Y ujú, pues no nada más filosofía, también novelas, cuentos. Me encantan claro, la ficción de horror, Lovecraft y toda su escuela, ¿no? claro. Y pues también es A válido. mí, sí. Cuando vi tus dibujos, lo primero que se me vino como a mi memoria fueron esos dibujos del libro de hadas, no sé si seguramente lo conoces, el libro de Ujú. hadas de Alan Lee. Ay, no creo Lo- que no, pero aquí tengo la compu. bueno, el libro de hadas era como mi libro favorito de dibujos de los 17 años, Ujú. cuando vos decís que empezaste a dibujar. Yo los dibujaba en las paredes de mi Ah, dormitorio, tenía los duendes, las hadas, pero el estilo es muy de la ah, ya. onda. Sí, ¿Otra sí, vez? sí, ya sé perfecto cuál dice, sí. Sí, sí. Técnicamente lo veo como muy ahí, me pareció alucinante, pero después en la temática, o sea, yo veo como ese preciosismo del oficio, que vos decís que vos acá tu parte obsesiva y demás, que todos lo Ujú, hacemos lo que hacemos el realismo, pero hay como un juego entre el shock que presentás al espectador, pero también ese ujú. preciosismo que uno disfruta, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, de eso se trata. Yo lo que quiero es como presentarle al espectador en su completitud, como la descripción de la realidad. No puedes tú em, ver la realidad solo como por lo bello o solo por lo grotesco. Yo lo que intento es hacer una conjunción de estos dos elementos Ujú, y hacer una sola cosa que obtenga de estas dos cosas, que para mí es como sería una descripción más fiel a lo que es la realidad. ujú. Ay, perdón, es que se me va aquí la pantalla. Este, pero sí, o sea, tampoco quiero, o sea, respeto mucho lo que hacen todos, y sí, Ujú. como dices, el preciosismo o el esteticismo, que nada más ve de enaltecer la belleza, ¿no? Pero a mí Ajá. también me gusta representar como ese otro lado que normalmente hacemos a un lado, como por miedo o por que representa o
ejemplifica la fragilidad humana, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta trabajar como con opuestos o como con contrastes para así dar como un nuevo discurso, ¿no? Y a Ujú. lo mejor de alguna forma como cambiar la percepción de la gente por sobre cosas que normalmente se rechazan. A lo mejor de esta forma se podrían entender a la hora de que los vemos, nos fascina visualmente, pero a la hora de analizar la imagen, ves que es algo como grotesco, es horrendo, que a lo mejor normalmente no te gustaría. A la hora de percibirlo y verlo y reconocerlo, a lo mejor podemos entenderlo, ¿no? Y a Ujú. lo mejor podemos solucionar todas esas fallas que están descritas en la obra. Bueno, después ahondamos más en eso si quieres, pero O, básicamente sí. o sea que vos en la obra, digamos, por lo que interpreto, decís como que estás planteando salvar esa distancia entre lo grotesco y lo bello, pero estaría disociado, digamos, lo bello estaría más en la solución técnica y lo grotesco en la imagen en sí, en la temática. Yo creo que no solamente ahí, yo creo que, o al menos como yo lo veo, yo Ujú. creo que también se encuentra mucha belleza en los personajes. Claro. O a lo mejor pues igual estoy loca, pero a lo mejor en esa imagen como de las vísceras, o sea, tú instintivamente, por lo que es, por lo que representa, le vas a asignar como una connotación de feo o de horrible, Ajá. pero en sí como la estructura de las cosas puede contener belleza en sí o puede contener estética por su valor tonal o por cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues, a mí se me hace interesante como estar observando ese tipo de cosas y cambiarle su contexto a ese tipo de cosas. Mm. Sí, en cuanto a composición y técnica, sí siempre voy a tender a recurrir a que sea como el atrayente visual, Mm. que sea lo bonito, por decir así, pero también dentro como de las cosas, lo que se representa, también puede haber belleza, es cosa más bien de lo que cada uno le atribuye a ese objeto. Claro, porque con todos los experimentos plásticos del siglo XX también hemos tenido por ahí movimientos que han tratado de hacer desde una técnica grotesca Sí, representar algo bello. O sea que sí, yo lo veo como que exacto. desde una técnica muy bella, digo técnica o un oficio por la composición, la parte tonal, Ujú, como decís, la línea, como algo muy refinado, ¿no? Y representar desde algo ujú. muy refinado una imagen que cuando la Que miras es, bien. ujú, que a lo Entonces, mejor es, ¿cuál sería entonces para vos? Es una pregunta medio difícil, pero la idea de la belleza. ¿cómo que es? O, Sí, qué es para vos? Para Kiki, ¿qué es la belleza? um, pues es lo que, ay, pues es que podría haber dos definiciones, la belleza Ajá. objetiva y la belleza subjetiva, ¿no? Ujú. La belleza objetiva sería todas esas cosas que por su definición son bellas, como las rosas o las flores o o los atardeceres, los amaneceres, ¿no? Son como Ajá. que universalmente se les atribuye esa concepción de belleza. La Mm. belleza subjetiva, pues yo creo que ya tendría que ver como con las experiencias propias. Ujú. Yo a lo mejor puedo ver algo y que con mi experiencia se embellece, ¿no? Ujú. Porque yo le tengo como cierto afecto a algo que tiene relación a esto, no sé, por ejemplo, digamos a los gatos que lo tengo ahí, ¿no? A lo mejor yo les puedo atribuir esa connotación añadida de belleza por la experiencia que yo tengo con ellos, ¿no? A lo mejor ahí tiene que ver mi niñez, momentos felices en donde están los gatos involucrados, etcétera. Y alguien que a lo mejor tiene algunas experiencias negativas con estos animales, no le va a atribuir la misma connotación de belleza que yo. Eso, Ajá. eso sería como, no sé si me explico. Sí, sí, entiendo como las dos grandes categorías, pero me gustaría saber entonces para vos qué es, o si vos de alguna forma encontrás como lo grotesco bello en esa conjunción que haces como parte de tu Eh, belleza subjetiva, y en ese caso, ¿cuáles serían tus experiencias que te hacen como buscar la belleza ahí o verlo como bello, digamos?
No necesariamente, que algo bueno me haya pasado y que vea las vísceras y que las vea bonitas. Yo creo que no va por ahí, sino que más bien a lo mejor yo estoy abierta como a ver otro aspecto en Ujú, esas cosas que a lo mejor puede ser interesante. ujú, Y para mí, pues, lo bello que es para mí, pues yo creo que tendría que ver con mi identidad. Todo aquello que veo y que me genera interés o me genera identidad como con ese objeto, me gusta y lo percibo bello, ¿no? ujú. También soy muy afín como a ciertos colores o a ciertas formas, pues no sé, que a lo mejor igual me veo reflejada de cierta forma, ¿no? O me Mm. conmueven. Por ejemplo, hay una artista, bueno, la pronunciación no sabría decirlo bien, pero Alphonse Mucha o Muja o Ah, sí, Muja, nunca he sabido cómo se como sea que se pronuncia pronuncie, tampoco, sí. es un artista que lo veo como súper asociado a tu trabajo de una forma, pero con una temática totalmente opuesta en relación a lo que planteas de grotesco, ¿no? Pero en cuanto a Sí. los planos, la línea, el color, el equilibrio tonal. Ujú. Sí, fíjate que sí, claro, es uno de los artistas que me gustan mucho, pero yo creo que más bien ese recurso de la línea, más bien yo Sí, creo que lo saqué de Saturnino Herrán, ajá. que sus dibujos tienen como una línea como muy gruesa, muy aseverada, ¿no? Muy obvia, que separa una figura de otra de forma muy clara. A mí me interesó mucho, me gustó muchísimo y a lo mejor yo de ahí lo saqué, pero sí, sin duda, también la paleta de color que tiene mucha o muja, como sea, Sí. sí me siento muy, muy inclinada hacia él. También pues es que él también va un poco de la mano de los simbolistas, ¿no? Es a lo mejor él Mm, después o antes, no, ahorita no me acuerdo bien, pero los simbolistas es un movimiento que a mí me gustó muchísimo y que sí me siento muy identificada y creo que sí se puede ver mucho en mi trabajo, ¿no? sí. Y recién hablabas de identidad y también hay como una parte de lo que es la identidad mexicana. No Ujú, sé, yo lo veo de afuera como que por ahí hay una estética un poco oscura en algunos artistas. El otro día ujú, hablamos con Alejandro Barrón, que me encanta su trabajo, y también ujú. tiene estos personajes, estas muñecas, este clima, que lo oscuro va más allá del contraste de valores de la obra, o sea, ¿no? Sí. Porque un Caravaggio puede ser tenebrista, pero por ahí es súper clásico de nuestra mirada de hoy, digamos, pero... Ujú. Pero sí es muy oscuro. Yo creo que sí, y de hecho es curioso también algo que dijo Edgar Noé Mancilla, Sí, que los mexicanos tendíamos mucho a hacer cosas muy dramáticas, muy oscuras y muy cálidas. ajá, sí, Y cuando dice eso, yo volteo a ver mi trabajo y digo, "Uy, sí es cierto". Y pues sí, yo creo que es parte de la personalidad del latino, del mexicano. Nos sentimos, ajá, yo creo que muy afines hacia este tipo de cosas. Y hablando con mi esposo, hablábamos que yo creo que también tiene que ver mucho la luz que existe en nuestro país. Para ajá, empezar, es muy cálida, muy intensa y contrasta todas las formas y se ve de forma dramática, ¿no? A lo ajá. mejor es por eso que nosotros nos sentimos inclinados a representar las cosas de esta forma, porque así es como las estamos percibiendo. Y algún otro pintor, no sé, italiano o no sé, tienden a reflejar una luz mucho más fría, porque así es como están percibiendo su realidad. Mm, Entonces, pues sí, sin duda sí nos sentimos atraídos como a esos contrastes fuertes, a esos colores muy oscuros, muy cálidos y igual a temas muy oscuros. Yo creo que es por la definición de nuestra cultura que nosotros, aparte del contexto social en el que estamos viviendo, que es muy, muy contrastante y muy, muy violento a veces ujú. y muy raro, este, um, también obviamente va a ser inherente esta necesidad de reflejar esta perspectiva social en nuestro trabajo, Sí, queramos o no, porque es lo que conocemos. sí, a mí ese es el segundo punto que me encantó cuando descubrí tu trabajo. Eh, al principio
entré por la parte del oficio, los colores, la línea, los planos, como que wow, la Esa composición, es me la pareció trampa. increíble. Pero después lo que me pasó viendo la temática fue que, lo voy a tratar de poner de esta forma, a veces las obras tienen ciertos discursos que por querer forzarlos se hacen un poquito panfletarias, ¿no? O sea, a mí Sí, la obra que en general trata de decir algo como muy explícito, se me termina como quedando más en un panfleto. Y no me sí. gusta. Pero a su vez, veo que muchos artistas estamos trabajando, no sé qué pasa en esta época histórica, pero estamos como muy volcados a nuestro mundo interior Ujú, y no somos tan permeables a los temas cotidianos. Sí estamos por ahí pensando en la vida, la muerte, la belleza, los grandes temas históricos, humanos, pero ujú. no tanto a lo que pasa en el contexto. Y cuando vi tu obra, sentí como que se filtraba toda la calle, digamos, ¿no? Todo lo que pasa en Ujú. el afuera. Y Sí. lo que llega, a mí lo que me llega de México, fui una sola vez, no conozco mucho. América Latina me parece como un área del planeta de grandes contrastes y de mucha Ujú, violencia visual, ya con ver lo que pasa en la calle. Y de ujú. México nos llegan noticias como de una cultura también que tiene como cierta violencia extra arraigada, ¿no? Ujú. No sé si es así, es Sí. una percepción, por las No, yo historias que creo uno que escucha. sí. Pues mira, yo creo que nosotros ya estamos desgraciadamente como muy acostumbrados y ya no lo vemos tan Mm, extremo, pero sí, sin duda, afuera, en el resto del mundo, también se está publicitando mucho México como el país de la violencia, ¿no? mm, Que tiene algo de cierto y tiene algo de falso. Em, Pero sí, lo que decías, que me interesó mucho y quiero retomar, es eso que decías que normalmente estamos cerrados como en nuestro mundo personal ahora mismo, ¿no? sí, Y yo creo que ese es el gran error que estamos cometiendo, porque sí, sin duda alguna, hay una empatía que se está perdiendo junto mm, con, em, junto con un poco de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, y como dices, hay muchas personas que intentan denunciar las atrocidades sociales o los horrores que mm, vemos afuera y no se sienten genuinas. Y es porque no sí, existe este vínculo de empatía con lo que están hablando. Tiene que haber mm, empatía y honestidad a la hora de estar hablando de esta denuncia social. Y es algo que a mí me apasiona mucho porque me gusta estar informada de lo que está sucediendo y me gusta sí, reflejarlo en mi trabajo porque siento que es ese imperativo que todas las personas sepan lo que está sucediendo a su alrededor y todavía más en este mundo globalizado donde ujú, es imposible que las cosas a lo mejor de Medio Oriente o de Asia ya no te afecten a ti como país como México, como Argentina. Todos mm, estamos involucrados como en la misma vorágine de caos, ¿no? sí, Y se me hace muy importante que siempre todas las personas estén conscientes de lo que está sucediendo, que a lo mejor son siempre negativas, pero es necesario apuntarlas y necesario mostrarlas para que se entiendan y a lo mejor se resuelvan y para que no se vuelva a caer en estas fallas tan grandes que a veces cometemos, ¿no? Como esto, sí, que en muchas partes de Europa se empieza como a prohibir o censurar que se hable del nazismo, por ejemplo, ¿no? Y cuando sí, se me sí, hace bien peligroso que se empiece a censurar porque se va a olvidar. En el momento que se mm, olvide una etapa tan trágica de la historia de la humanidad, va a repetirse. ¿Qué le impide a la gente repetir este tipo de ciclos si no se recuerdan? ujú, Entonces, a mí se me hace importante reflejar esto, investigar el tema que quiero tratar, investigarlo a fondo y después representarlo en mis cuadros. Y necesito hacerlo de tal forma, de tan obsesiva, en donde yo gaste mi energía, gaste mi mente en este cuadro como para poder entenderlo, ¿no? mm, A mí se me hace como muy interesante este ejercicio de estar observando la imagen, que a veces son imágenes muy difíciles y que a mí me duele estar viendo. Hay cuadros que se me hace muy difícil estarlos haciendo, pero es necesario para compartir este claro, mensaje, ¿no? Y a la hora de estar enfrentándome yo a esa imagen
todos los días, por 8 horas diarias, estarlo viendo, viendo y viendo y viendo, siento que lo hago parte de mí misma, ¿no? Lo Ujú. entiendo, me vuelvo una persona empática hacia lo que han pasado estas personas. Y de esta forma estoy pensando todo el tiempo, analizando la situación, por qué hacemos estas cosas, por qué suceden, por qué se ignoran. Ujú. Y yo es lo que quiero compartir también con mi trabajo, ¿no? Esa misma experiencia por la que yo pasé enfrentando la imagen al estar haciendo el cuadro, que igual la gente a la hora que la vea tenga esta misma experiencia como de cambio de perspectiva, ¿no? De analizar la imagen, de crear un pensamiento crítico y de a lo mejor intentar entender las cosas y así solucionarlas de alguna forma, o al menos no olvidarlas. Me parece Y interesante esa idea como idealista que está buena de pensar en el arte como algo transformador. Ahora, me surgen un montón de ideas mientras vas hablando, no te quiero interrumpir, pero quiero no, plantear dime, esto. dime, sí, Me parece interesante que lo plantees vos porque es justamente en México donde reconocido mundialmente por el muralismo como un arte la de- denuncia, de denuncia política. Ahora, el muralismo creo que es tal vez una de las únicas o la única expresión de la pintura de denuncia real, en el sentido de que después, desde mi punto de vista, el arte, o sea, un cuadro, es de alguna forma también una pieza como de élite, porque, digamos, pasa sí, de la casa del artista a la casa de alguien ujú, que lo puede comprar, ujú, que en general, digamos, si vos tenés mucho éxito, que yo te lo deseo y sé que lo vas a tener, tu obra va a cotizar cada vez más y va a quedar ujú, en manos de gente que la puede comprar a través de una galería, digo, no pasa por ahí por el circuito de la obra, de tu atelier al coleccionista o tu atelier a la galería sí, al coleccionista, no pasa por un lugar donde tenga un impacto social, ¿no? sí, es directamente público. Ujú, Entonces, eso me pasa que me parece súper interesante lo que está pasando con las redes, que es como que de alguna forma sí, sí, es el lo que uso iba a de decir. redes como que le ha devuelto a la pintura esa posibilidad, ¿no? De salir Ujú. de un mundo tan cerrado y de ser masiva, de alguna forma. Sí, sí, de volverse público y estar Mm, a la mano a las personas que lo quieran encontrar, ¿no? Esa es otra cosa. mm, Pero sí, es justo lo que te iba a decir, que ese discurso de que el arte es elitista ha cambiado un poco gracias al internet y a las redes sociales, ¿no? ujú, Y sí, sí, obviamente el movimiento del muralismo fue algo grandísimo, una aportación muy grande que hizo México al sí, mundo. Yo en lo personal no me siento muy identificada con el movimiento muralista. Yo ujú, lo que, claro, los conoces, ¿no? Desde la primaria, por supuesto. pero yo más bien me sentí más identificada como con el simbolismo, con los simbolistas Mm, mexicanos, ¿no? Que pues sería pues sí, en cierta forma Saturnino Herrán o Julio ujú, Ruelas, que igual entre ilustrador y que hacía cosas personales también, pero que reflejan como esa otra estética. Porque siento que mm, también el muralismo ha encerrado de cierta forma el arte mexicano. Y es lo claro. que el mundo percibe del arte mexicano. Cuando hay muchísimas otros caminos en donde el artista mexicano puede explayarse, no solamente en el estar representando a las viejitas con Mm, alcatraces, como Diego Rivera, no, el mercado. Yo creo que sí, sí. La es un trampa de la movimiento, fama que te encasilla y sí, bueno, sí, sí, sí. O sea, como le siento que pasa a los sí, actores, digamos. sí, exacto, es lo mismo. Sí. Y es lo que como que el público internacional espera de ti como artista mexicano, Mm, siendo claro. que tú quieres hacer algo totalmente opuesto, ¿no? Digo, es la crítica que recibían siempre Saturnino Herrán y Ruelas, porque fueron estudiantes de escuela europea. Al Mm, venir a México, pues eran un poco discriminados porque no eran muy mexicanos. claro. Pero pues es cuando se abre el cuestionamiento de qué es lo mexicano, ¿no?
Y hoy Ujú. en día pues es una mezcolanza increíble de todo, tanto de la influencia estadounidense como la influencia europea que hubo em, después de la revolución. Es una mezcolanza muy grande que pues sería muy triste reducir al artista mexicano y a México en sí solo en Por el supuesto, movimiento moralista y en lo que hay dentro del movimiento moralista, ¿no? totalmente. Ciudad de México, o sea, tal vez hoy creo que se puede decir que es la capital del arte latinoamericano. Me parece que está como a la cabeza Sí, yo de la creo que movida sí. latina, sí. Este, pero volviendo un poco a lo que te decía antes, hay como cierta democratización del arte por las redes, ok. Ahora, también si vemos cómo es el consumo, uno pasa las imágenes como si fuera, o sea, es Sí. difícil lograr esa Ujú, conexión, digo, la expectativa de lograr una transformación ujú. cuando como mismos usuarios de redes vemos cómo pasamos. Yo a veces Sí. digo, uy, esa imagen me gustaba, bueno, ya la pasé, y ya no, aunque me Y ya no gustaba, no regreso. vuelvo. Una locura. Es que el consumo de la imagen por internet es aborazado. Ujú, Estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo imágenes y sin prestar atención realmente en lo que estamos viendo. ujú, Yo creo que ahí la trampa que hago es que visualmente es atrayente. mm, Y si a lo mejor, y es que tenemos un trabajo bien difícil, porque si antes era difícil como atrapar al espectador dentro de tu obra viéndola en vivo, sí, el objetivo era atraparlos por 10 minutos, ¿no? Ahora el objetivo es atrapar al espectador por 10 segundos, sí, porque nuestro span de atención es cortísimo y sí, tienes que decir todo esto que quieres decir, toda esta investigación que has hecho, todo este viaje emocional que has hecho con el cuadro, vas a tener que transmitirlo en una imagen de este tamaño o en un texto de este tamaño para que la gente no se mm, aburra, ¿no? Entonces, pues sí, la trampa es que visualmente sea atrayente, que visualmente esté bien hecho, tenga calidad, y así la gente va a querer pasar un poco más de tiempo con tu cuadro, mm, analizarlo, y pues está muy difícil. sí. De Pero todas formas, creo que sos muy exitosa en lograrlo, además de que sos súper joven. Bueno, tenés como ya tu nombre en el mundo del arte de México e internacional, por lo que veo. Veo que mucha gente te sigue, veo que pues mucho qué feedback padre. positivo. Ahora, ¿cómo es, por ejemplo, tu relación en el mundo del mercado del arte con una imagen Eh, como esta? Porque ayer hablábamos en privado, habíamos hablado un ratito de Dino Valls, y yo te decía que para mí habían artistas que eran artistas para artistas y otros para el gran público, que de repente a nosotros nos puede fascinar Dino Valls, pero por ahí no sea tan masivo como otros artistas que por ahí son más populares. puede ser. ¿Vos Ujú. cómo vivís con esta obra que interpela al espectador, que es como dura en un punto, que no siempre, o sea, que puede mover Sí, cosas sí, que sí. no fáciles? ¿Cómo va eso en el mercado? Pues, pues siempre va a ser difícil. Sí, Ujú, pero existe la gente que quiere consumir este tipo de trabajo, gente que se toma la molestia de entender lo que quieres decir y que lo ujú, aprecie. Si existe gente, es menos, obviamente, normalmente la gente va a querer otro tipo de trabajo, va a querer arte comercial, por algo existe. ujú, Pero sí, no he tenido problemas con encontrar clientes. Creo que aprecian la calidad técnica que yo intento darles ujú, y también aprecian el esfuerzo emocional e intelectual que intento yo darle a la obra. ujú, Em, yo creo que a lo mejor también es un poco de suerte ujú. que luego encontré yo un público en Estados Unidos y empecé a Ajá, trabajar con galerías en Estados Unidos ok. y a lo mejor en su momento la gente era un poco más abierta. Sí he notado que últimamente, a raíz de la pandemia y a raíz de que, no es cierto, no, a raíz de la pandemia no, yo creo que es a raíz del movimiento del political correct, Mm, de la, ¿cómo se llama?
la correctitud política, ¿no? Corrección política, sí, sí, Ajá, sí, sí. la corrección política, sí. A raíz de eso, que es más o menos en 2010 y que ha ido aumentando conforme pasan Mm, los años, sí creo que la gente se ha vuelto un poco más cerrada, sí. más temerosa y menos crítica. Entonces, sí, el trabajo siempre va a tener un poquito más de dificultad de ser Mm, entendido, de ser consumido, yo creo que está igual, pero de ser claro. entendido sí, sí es un poco más difícil, porque la gente siente que tiene que ofenderse de todo y no se Sí, toman la es un molestia de tema. entender. Es interesante lo que decís, lo de la corrección política extrema, que a veces lo veo en la cultura norteamericana. Sí, y que ha Eh, permeado también Latinoamérica, sí, lleva como a lugares que, o sea, nace como de una súper buena intención, pero lleva sí, como a lugares muy poco interesantes, como todo. intelectualmente hablando, ¿no? Ujú. Sí, como todo este movimiento que nace con buenas intenciones y que Mm, tiene lugares muy, muy válidos, pero como siempre la gente empieza a corromper el movimiento y se empieza a degenerar, como mm, todo. Y sí, o sea, yo nunca me había percatado de, hasta recientemente, de que sí, en efecto, yo siento, a lo mejor pueden discernir personas, está bien, ujú. pero yo sí siento que sí, la libertad de expresión sí está llegando a un punto, al menos en el lado creativo de la vida, en donde se está cerrando, se está limitando, y eso es algo muy peligroso. Yo Claro, creo que lo que tenemos que hacer pues es seguir insistiendo, aunque la gente se moleste o lo que sea, pero por supuesto. no hay que ceder, sino pues, pues ¿qué pasaría, no? No quiero imaginarme. La autocensura, Sí, sí, la autocensura. De hecho, sí claro, hice un cuadro sobre eso y sí, esto tuvo como eh, muchas opiniones muy opuestas, ¿no? Había gente que sí, de verdad no entendía el sentido del trabajo porque claro. no quieren entenderlo, están muy cerrados en que su postura es la correcta y no hay otra postura que sea la correcta, Sí. no dan ni siquiera el beneficio de la duda a los demás. Es su postura y la tuya es la equivocada. Y si tú estás queriendo defender la tuya, ya es inválido, ¿no? Sí. Es como, Pero sí, es difícil lidiar con la intolerancia de lo políticamente correcto. Es como sí, un contrasentido. sí, sí, es algo Igual muy... volviendo a lo que te decía del mercado, yo creo que hay un lugar muy especial para aquellos que pueden, con mucho oficio y calidad artística, pueden de alguna forma canalizar esa pulsión de muerte y esa oscuridad que es inherente al ser humano. Pienso, no sé, artistas como Odd Nedrum o artistas Ujú. como Giger o Giger, tampoco sé cómo se pronuncia, el O de como Alien, Hellbane. como Ujú, Gottfried. ujú. Sí, como que hay un lugar para estos personajes que también llegan a la cima, ¿no? O sea, Sí, y sí, son sí, sí, lo totalmente hay, sin duda. idolatrados, digamos. Sí, y es que pues la gente también tiene la necesidad de ver este lado de las cosas, porque el no Mm, querer verlo es negarse a uno mismo, es negar tu propia naturaleza, porque somos seres, pues somos seres ambivalentes, que tenemos dos lados, dos contrastes, y si solo entendemos uno y desconocemos el otro, pues vamos a desconocernos a nosotros mismos. mm, Yo siento que el artista tiene la obligación de mostrarle al público la completitud de la realidad. ujú, Y aunque te digo, yo respeto mucho a quienes quieran irse hacia el lado nada más esteticista, creo que ujú. es importante también pues atender nuestra obligación con la sociedad, porque pues queramos o no el arte está al servicio de los demás, o sea, es un oficio muy, muy egoísta, pero está al servicio de aquellos que los van a ver, ¿no? Claro, pero digamos, ese servicio se podría ver como de a momentos es bueno complacer y de a momentos es bueno interpelar, ¿no? Porque tampoco puede ser todo Sí. interpelación o todo No, complacer. no, claro. Hay que encontrar, bueno, al menos lo que yo intento es encontrar este punto medio, donde estas Claro, dos líneas converjan, ¿no? En a lo mejor un nuevo discurso, no sé. claro. Y hoy por hoy, ya nombraste un par de artistas que te inspiraron mucho. ¿Cuáles son otros referentes que tengas o que has tenido o que te interesen puede ser clásicos o contemporáneos?
Pues los apunté porque ya ves que te digo que soy pésima con los nombres y Sí, siempre se me olvidan. Y peor aquí en el en vivo se me iban a olvidar. Pero sí, sobre todo yo creo que los referentes más importantes para mí serían simbolistas mm, y a lo mejor un poco de, va a sonar raro, pero a lo mejor prerrafaelistas me sí, encantan. sí, Me sí, encanta hermoso. toda esa Es estética. increíble, sí, el Sí, terraplanismo. digo, ese, y como que conjugan muy bien como estos temas a lo mejor a veces un poco oscuros con Sí, un preciosismo increíble. Digo, la Ofelia de sí, Milais, digo, es una sí, mujer ahogada, ¿no? Pero lo sí, hace de sí, tal sí. forma que es bellísimo. Le atribuye a a la estar ahogado, pues, belleza. Y Mm, es algo muy, muy padre. Pero sí, de simbolistas, pues sí, como te había dicho, Saturnino Herrán, no sé dónde colocarlo, a lo mejor en intermedio, pero Julio Ruelas, también Fernand Noff, perdón si sí, sí. destruyo la pronunciación, pero eh, también Carlos Chávez, no sé Sí. cómo, lo escribo aquí y se los muestro. Son de todos de la movida simbolista, digamos. Sí, Hay un libro sí, hay un libro muy lindo bueno, estamos muy mal con las pronunciaciones. Hoy viste la editorial Taschen, creo que es Tasken, ah, ajá, que tiene un libro del simbolismo que es sí. hermoso. Y de hecho, los Ujú. prerrafaelitas los tiene como simbolistas en esa edición, digamos. Sí, yo creo que sí. Y bueno, a mí me gustó mucho el movimiento simbolista precisamente por eso de los símbolos, ¿no? Yo Ujú, creo también que es importante crearse un lenguaje propio, crearse sus propios símbolos ujú. personales, ¿no? Y yo recurro mucho como a estos símbolos y se vuelve mi trabajo identificable por medio de este lenguaje que es consistente, ¿no? Ujú. Em, También me gusta mucho Hans Belmer, no sé si lo conozcas, No. fotógrafo y no es cierto que no lo tengo. Fotógrafo y jugaba mucho como con estas muñecas, ¿cómo se dice? Que se podían mover, eran como bolas y muñecas, los hacía con papel maché, pero eran muy realistas. Ajá. Jugaba mucho como con eso, es muy grotesco, pero es muy interesante. De hecho, se hizo una exhibición en 1937 en la Ajá. Alemania nazi que se llamaba El arte degenerado, que era como una Ah, exhibición propagandística. ¿Ya sabes de cuál? escuché del tema del arte degenerado, pero no sé la muestra Sí. que decís. Contanos un Sí, poco. sí, se hizo una muestra de arte degenerado que era propagandística del partido nacionalista, en donde se iba a mostrar todo ese arte que era lleno de obscenidad, locura y blasfemia. Y Ah, pues hay artistas increíbles, digo, estaba Otto Dix, sí, sí. estaba Franz Marc, estaba Hans Bellmer, muchísimos artistas que son hoy referentes increíbles, tanto del expresionismo alemán como de Mm. simbolistas, estaban en esa exhibición de lo que no se debía de hacer. Gustav Klimt no estaba porque se quemó obra de Klimt también. No, no me acuerdo, creo que Klimt no, eran más Ajá. bien como más, un poquito más expresivos y Ok. más, más intensos, ¿no? Como en cuanto a su pincelada y su temática. Es fantástica la idea de arte degenerado. A mí me parece ya como nombre fabuloso. Sí, sí, también me llamó mucho la atención. También Francis Bacon ha Mm, sido un artista que me ha gustado muchísimo, sobre todo por sus temas tan personales y tan mm, viscerales, ¿no? Siempre que veo un Bacon es una reafirmación de que me encanta y de ajá. que para mí es de los grandes artistas, ¿no? Y Wow. contemporáneos, pues pues a mí me gusta mucho de Justin Mortimer, por ejemplo. Mm, También, digo, no es contemporáneo, pero también todo el movimiento neo-rock creo que está muy padre. sí, me Em, encanta. como esa idea como de fotografía vieja que muchos artistas están haciendo ahorita. Digo, lo aprecio, pero no Mm. sé si yo lo haría, o a lo mejor lo hago yo a mi modo. ¿Qué otro de artista contemporáneo?
Bueno, mucho como de influencia japonesa también. Takato Yamamoto es Ajá, un artista increíble. No sé si lo ajá. has visto, con sus composiciones como Mm, muy, muy lineales y con, con fondos vacíos y la figura muy, ajá. muy intrincada con muchísimo detalle. Este, digo, también me influencia muchísimo el manga como Ajá, y el anime, soy de ese tipo de personas. mira. Em, y pues de todo, yo creo que no nada más la influencia va en torno a artistas, yo creo que va de todos lados. Mm, Novelas, música, películas. Yo creo que somos una masa de todo eso que vivimos y mm. experimentamos y después Claro, se además, transforma, ¿no? este, no, te decía que con esta onda de la obra más gráfica, más del dibujo, que es lo que más vi de tu trabajo, como que puede coquetear con el manga, con el cómic, con la ilustración, con lo pictórico, es como que es muy maleable también Sí, para tomar influencias, digo. este, sí, es por eso que te digo que yo no creo que se limite nada más a los artistas de Mm, influencia. Desde chica, pues yo he sido mucho como de ver anime, ver caricaturas y yo creo que, mm, perdón, no pasa nada. yo creo que todo eso influye mucho. También las películas de horror me gustan mucho desde siempre. De niña yo decía que era Chucky, en vez de gustarme otras cosas me gustaba Chucky, ¿no? Y Mira, y los Gremlins en vez de las princesas de Disney. Yo creo que también es cuestión de personalidad y de claro, o sea que hay afinidad que sentimos algo, con las cosas, ¿no? claro, porque yo cuando Que era había algo chiquito vi la raro de... en mí. No, no, digo, ya uno viene como con un chip, porque yo de chiquito vi la película de Chucky, el muñequito ese, y por una semana no dormía, no estaba traumado, o sea, no tengo tolerancia a Sí, esas cosas, ¿viste? sí, no te entiendo. Yo lo admiraba muchísimo. Yo quería ser como él, pero no, claro, también me trauman, o sea, me asustan mucho, pero es algo que a lo mejor es mi forma de ser. Me asustan las cosas, las desconozco y quiero entenderlas, quiero acercarme a Mm, ellas, ¿no? A lo mejor también por eso hago lo que hago. Hay muchas cosas que me indignan o que me confunden en cuanto a la realidad, quiero entenderlas mm, y por eso las pinto, para hacer este ejercicio que te claro. decía, ¿no? De estarme enfrentando a la imagen. Claro, súper interesante. No, a mí me encanta eso que te decía antes, no quiero ser repetitivo, pero como que se filtra, como decís vos, simbólicamente, pero no Ujú. estás hablando estrictamente de la violencia mexicana o de lo que pasa en México como problemática social. Y lo había pensado y después cuando me hablaste de la Alemania nazi, o sea, veo como que realmente lo tomás como un gran tema de lo que puede ser la muerte, la violencia o la injusticia y más, pero a nivel humanidad, ¿no? Como Sí. Yo creo que sobre todo es explorar lo que es la condición humana mm, y lo que es la animalidad dentro de la humanidad. Creo que al enfocarnos como seres racionales y al mm, vivir en un mundo utilitario, en donde todo tiene que tener un propósito, olvidamos muchas veces como ese otro lado pues de lo que somos, ¿no? Esa mm. animalidad, el instinto está totalmente sepultado por el raciocinio y la Sí. lógica. Y a la hora Viste que de siempre se estar... considera como... Perdón. No, que No, te quería dime. comentar algo. Viste que siempre se considera al ser humano como no animal. Dicen, por ejemplo, estamos avanzando en la vacuna contra el coronavirus, primero se va a probar en animales. Como, sí, Sí, nosotros también somos sí, animales. Es como que el ser humano es es el, como otra cosa. es el gran error de la humanidad, querer medir todo en base a sí mismo, cuando el Mm, mundo no es creado por ti. Es ilógico querer entonces todo el conocimiento basarlo en lo que tú conoces o en lo que tú crees que conoces, pero sí, como te decía, a la hora de que nosotros estamos dejando a un lado como este lado
instintivo, este lado animal, y a la hora de sepultarlo, pues es en donde salen, pues todo este instinto sale de formas corruptas, ¿no? En forma de Mm, perversiones. En cambio, si de verdad estuviéramos en pleno conocimiento de nosotros mismos y supiéramos balancear como este lado racional y este lado animal, pues creo que seríamos una sociedad mucho más proactiva, mucho más benefactora, equilibrada. ¿no? Equilibrada, Y, exacto. Y entonces, por eso me gusta analizar como este tipo de comportamientos a lo mejor irracionales que tenemos ujú, o que provocamos. Porque pues si nos damos cuenta, digo, las grandes atrocidades que se han hecho, pues han sido de mano del humano hacia otro humano. Todas mm, estas catástrofes, pues de guerras, de bombardeos químicos, experimentos, sí, una locura. son por causa de la misma mano humana que se le genera a otra vida humana, ¿no? Y estamos como muy contrariados como con tantas cosas, porque Kiki, por un lado, mane, ¿se va a perdón, cortar? estoy sufriendo porque no te quiero interrumpir, pero quedan 10 segundos. Ok, sí, Eh, voy a apuntar en dónde iba y retomamos. Kiki, ¿cómo va? Bien, Me ya dio, mejor. me dio mucha lástima interrumpirte y veía el relojito que se iba acercando a cero. Digo, bueno, lo tengo que decir. No te Estabas, preocupes. estábamos hablando de esa parte instintiva del ser humano como animal que de alguna forma la cultura reprime y que decías, o es lo que entendí, que si no se trae a un plano más consciente, termina saliendo de una forma dañina, digamos, algo así, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo has dicho mejor que yo. No, no. Sí, bueno, al menos yo soy de esa idea. Ujú, Y bueno, también estábamos hablando un poquito como de esta irracionalidad de la humanidad, ¿no? ujú, Y de todas estas catástrofes humanas como que utilizan vidas y para intentar salvar otras, ¿no? Que yo creo que es ujú. como una de las grandes contradicciones, al menos como de la sociedad contemporánea, ¿no? Donde algunas vidas se intenta preservar la vida humana a toda costa y Ujú. por otro lado se sacrifican otras vidas, ¿no? Y es pues cuando te preguntas quién le está dando este valor superior a unos e inferior a otros, ¿no? Ujú. Y yo creo que pues todos estos cuestionamientos, todas estas ideas contrarias que tenemos como sociedad pues son las que me gusta explorar y me gusta intentar entender y de las que casi no se hablan. Y yo creo que es Mm, necesario hablarlas. Sí, hay muchos que lo hacen y pues por lo tanto son pues los artistas que yo admiro, ¿no? ujú. Estoy intentando ahorita acordarme de otro artista, pero es que se me va el avión. No pasa nada. Pero bueno, continuamos y ahorita Bien. si quieres retomamos eso. O sea que te interesa como poner el dedo sobre la llaga de la contradicción, ¿no? Porque todos somos seres, en algún punto, todos es o sea, todo tiene un punto de contradicción. Sí, La vida exacto, misma, o sí, sea, pero no sé, no lo haces desde un punto de vista nihilista, como que nada tiene sentido, ¿no? O sea, lo haces no, con un sentido y es que vos decís que querés generar una reflexión. claro, sí. Como te decía, el objetivo de mi trabajo es el generar un pensamiento crítico. Ujú, Y sí, justamente como dices, no es una inclinación nihilista de que no se puede hacer nada, ujú, etcétera. Yo creo que ahí es justamente como dice Albert Camus, ¿no? Si acaso el arte no es la solución a los problemas de la humanidad, sí que es ese dedo certero en donde apunta a donde estamos, en el problema en el que estamos metidos todos, ¿no? ujú.
Y Pero, ese, pero, pero, perdón, Camus era como de una época, yo siento como muy interesante ese momento histórico, intelectualmente hablando, ¿no? y Pero hoy siento como que estamos en un momento, justo vos lo decías antes, como de muy poca empatía, como sí, también de muy poca reflexión, sí, como que cambió el paradigma, ¿no? sí, yo creo que estamos muy deshumanizados precisamente como por la existencia del Internet, de que Mm, vemos que todas estas cosas suceden, pero están lejos de nosotros y por lo tanto no las sentimos, ¿no? Como propias, no sentimos que vayan a afectarnos y por lo tanto nos deslindamos de ellas, ¿no? ajá. También como esta afición de tantos, pues de tantas celebridades y de tantas personas que dicen, concéntrate en ti mismo, busca la felicidad en ti mismo, busca ese espacio seguro en ti, ¿no? Eh, olvídate de lo que hay allá afuera, porque pues nada más está pues todo echado a perder, ¿no? Mm, Cuando yo creo que es todo lo contrario. Estamos en una época tan difícil, con tantos cambios sociales, con tantos eventos tan trágicos, que siempre ha habido, pero ahora estamos conscientes de ellos por la existencia del Internet. Se me hace ridículo que intentemos desapegarnos a toda costa de todo esto y de desentendernos de todo esto, siendo mm, que, como te decía, cualquier cosa que pase en un lado del mundo siempre va a terminar afectando a nosotros. Varias investigaciones que he hecho, este, bueno, ahorita si quieres ahondo, pero varias investigaciones que hago como de algún tema en específico que me interesa, es chistoso, pero México, o inicia en México este problema, o desemboca en México, o pasa en algún momento en México, ¿no? Por ejemplo, ajá, un ejemplo muy fácil de Chernobyl. ok, Cuando pasó todo esto, decimos, lo vemos muy lejano porque no nos toca. ajá, Y sí, decimos, pobre de la gente, fue una catástrofe espantosa, pero a mí no me afecta, soy mexicana, ¿no? Para poner a México como referencia. sí, Sin embargo, cuando te pones a hacer un poco de investigación, te das cuenta que durante ese tiempo, la nube radiactiva pasó por muchos lugares en Europa, ¿no? Llegó a Francia, llegó a España, y justamente en Francia infectó el aire, se permeó en el agua, que permeó la tierra, y muchas de las vacas lecheras estuvieron consumiendo esa pastura radioactiva. ujú, Entonces en Francia toda esa leche se tuvo que descartar. Sin embargo, muchos países lo que hicieron fue vender ese producto para no perder ese producto a países tercermundistas. Entonces toda esa leche radioactiva llegó a México. no te puedo creer. Sí, claro, se compró y fue cuando a lo mejor los mexicanos tendrán la referencia cuando fue todo este escándalo de Diconsa, que era como la distribuidora de leche en polvo para las personas humildes. Bueno, pues Wow, toda esta leche era comprada de Francia y de Bélgica radioactiva. Después de esto, increíble. en el año de 1992, 1994, empezaron a salir muchísimos casos de niños con leucemia, que pues es cáncer, ¿no? Sí, Y sobre todo en las comunidades indígenas o en las comunidades de bajos recursos. Y esto fue pues porque estuvieron consumiendo la leche de Diconsa que era comprada de Europa. no te Entonces puedo cuando te creer. das cuenta que algo que es tan lejano te va a terminar perjudicando. Y a la hora que no estás reconociendo todas esas tragedias, no estás entendiéndolas y no estás al pendiente de ellas, Mm, vas a desconocer lo que te va a pasar a ti, ¿no? sí. Igual es algo, si quieren les cuento otro, es algo, La, es muy interesante, muy trágico y pues doloroso también, ¿no? Pero sí. yo creo que siempre es muy, muy importante conocerlo. La de Hay Fukushima otro dicen que va a caso, ser peor, oh, Fukushima lleva, porque ya está lleva llegando a la años ya, costa pacífica americana, ¿no? tiene ya unos 5 años que llegó. Todo el atún que estamos consumiendo pues tiene rastros de radiación, lo estamos consumiendo, no hay de otra. Vamos a Sí, tener, sí. por eso los casos de cáncer van en alza, ¿no?
gente que es sana, gente que es deportista, de repente tiene leucemia, de repente tiene cáncer de tal. ¿Por qué? Pues porque no se miden las consecuencias de los actos de otros países o de otras Mm, potencias que a fin de ellos no perder, pues se perjudica al resto, ¿no? Y pues por sí, eso creo que es importante siempre estar al pendiente y siempre hacer esta denuncia social para que no quede, pues no se pierda en el anonimato. Yo creo que es pues lo peor que puede pasar. A la hora que se pierde y se desconoce, pues se repite. Lo mismo que te decía anteriormente, ¿no? De hecho, mm, hay una película que es como medio satírica que se llama I'm Still Here. No, ajá. no, no, ahorita no me acuerdo, no, ahorita la busco. Pero es sobre Hitler, ¿no? Y es como medio chusca al principio, y se supone que es como si Hitler llegara a la época actual, donde La que ya salió no se habla de... es de hace poco, ¿no? Ah, no, no, no. Ah, hubo una. Tiene un rato. Ok. Y pues sí es medio chusca porque llega Hitler, nadie sabe quién es, Sí, nada más es un tipo raro que empieza a salir en redes sociales y empieza a hablar de su discurso nacionalista, todos empiezan a reír de él, que quién es este loco, mira cómo se viste, mira su bigote, y después se vuelve muy sombría la película porque eh, la gente empieza a decir, oye, creo que tiene razón en su discurso, creo que mm, voy a seguirlo. Y entonces es como, al final pues te dejan como esta pauta de que todo se va a volver a repetir. Y sí. pues sí es chusca, pero pues al final sí te deja mucho que pensar. Sí, hay varias pelis interesantes. Hay una que se llama La Ola, creo que es, ¿no? También de un experimento que hace un docente universitario en Alemania. Hay como Ajá. muchas de esas que. Sí, hay como todo un resurgimiento también, ¿no? Bueno, ahora los nacionalismos, Sí, discursos que están medio en el límite. sí, sí, pues por eso no hay que negarse a las cosas, hay que Mm. intentar comprender todo lo que desconocemos y pues abrirse, ¿no? No quiero nada más estar viviendo como en esa fantasía personal. Ahora vos dijiste que, y después me gustaría volver a tu obra, pero bueno, me interesó el tema. Vos decías que te parece que esta época tan poco empática, como que tiene mucho que ver por el tema de internet y redes, como que te parecía un poco como un problema ese, ¿no? Porque hace que todo parezca cercano, pero lejano a la vez, nos enteramos, pero no nos toca. Sí, Yo te doy otra mirada. A mí me da la sensación de que nosotros y nuestra generación, bueno, sos más chica, pero te incluyo, somos no tan como chica. parte, somos parte de una generación que ya no vivimos las grandes guerras mundiales, Exacto, sí. esa primera mitad de siglo. Ujú, Tampoco tenemos recuerdo de la Guerra Fría. En ujú, América Latina, lamentablemente, sí hay rastros de dictaduras militares y demás, pero no así como conflictos mundiales donde el mundo ujú. estaba por explotar. Y de hecho, como que para nosotros esto de la pandemia es como uno de los primeros eventos trágicos así globales que estamos Ujú. viendo, que bueno, al lado de una guerra mundial no es nada, digamos. No tiene nada así. Entonces por ahí siento como que en esos momentos tan límites, por ahí la gente era mucho más reflexiva o Sí. invitaba mucho más a pensar sobre todo esto, ¿no? O sea, como que vivimos en este momento como que vemos sitcoms y es todo como medio liviano. Ujú. Sí, o sea, realmente, y de hecho es algo de lo que hablé en un cuadro, que era Ujú. como esta falta de tragedias reales en nuestra generación como millennial, Exacto. eh, que es por esta falta de tragedias reales que no tenemos una experiencia de vida completa o para no repetir real, genuina, no tenemos esta experiencia de vida genuina, porque a la hora de no tener esta experiencia tan trágica, no podemos experimentar las demás emociones de forma completa. Entonces la felicidad es como blanda, las risas son risitas tímidas, no hay esa explosión de emociones que a lo mejor antes sí se vivía, ¿no? Como que no sabemos diferenciar lo que importa realmente de la vida y nos centramos en pequeñeces de
me quitó la solicitud de amistad, me borraron de Facebook, o no hay lencería de mi talla bonita. Pero es No sé, complicado porque entonces estamos como validando la tragedia para tener la gama completa de emociones, digamos. O sea, exacto, exacto, sí. la tragedia explícita, porque la tragedia silenciosa sí está, como os decía, que la leche que tenía Sí, reacción, o sea, sí, eso pero existe, pero esa sensación de estar al límite, digamos. sí, sí, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que por la falta de que tenemos, pues ahorita una hipersensibilización a las cosas que no deberíamos tener, ¿no? Que es lo que Mm, te estoy diciendo. O sea, que nos sentimos tristes porque a lo mejor te cancelan la suscripción de Netflix y te vas a aburrir el resto de la pandemia. O sea, no tenemos como esas necesidades reales y por lo tanto pues nos apropiamos de la tragedia o hacemos mucho más grandes tragedias que a lo mejor no deberían de serlo. Y sobre todo esto de la apropiación de las tragedias es lo que te digo que estuve abordando en un cuadro, ¿no? ujú. Que como generación, a la hora de no tener estas experiencias, tomamos la de los demás, y también es una crítica para mí misma, tomamos las de los demás y nos las apropiamos para intentar tener esta experiencia completa de la vida. Ajá. Nos apropiamos el movimiento de, bueno, no quiero que se vayan a ofender, pero nos apropiamos el movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos ni idea de lo que se trata. Nos Ujú. apropiamos la tragedia de, a lo mejor, de las muertas de Juárez en México, pero a lo mejor ni siquiera sabemos bien por qué nos sentimos tristes, ¿no? Solamente Ujú. no las apropiamos para nosotros victimizarnos y así tener esos reflectores, ¿no? Y a la hora que estas personas se apropian de los reflectores, las verdaderas víctimas quedan desatendidas, ¿no? Mm. Sí, sí, es como un fenómeno de consumo, ¿no? Se consume Sí, la manifestación, como bueno, todos ahora vamos a poner foto negra. Y sí, es como, como por no, no las pasa ganas nada con eso. de pertenecer. Y a la hora Claro. de poner un hashtag, se cree que se va a cambiar el mundo cuando nunca se ha hecho. Mm, Se olvida que el Internet es una cosa y que sí afecta a veces al mundo real, pero el mundo real es otra. Si mm, quieres de verdad hacer un cambio, pues empieza por ti mismo y deja de poner la imagen negra o la imagen del moñito tal. O sea, eso no es mm, empatía, eso es una simulación de empatía. Eso mm. nada más es como un acto como de diplomacia, de quedar bien. Claro, sí, es para afuera, digamos, para... Sí, es para simular que estás con ellos, ¿no? Cuando realmente, ¿qué estás haciendo? Estás en tu casa poniendo un hashtag y no te importa realmente. Ujú. ¿Y vos cómo manejas ese equilibrio entonces entre lo visceral y lo intelectual, o esta cosa que decías entre la cultura y lo animal en tu Mm, vida? Porque todo tu planteo también es es muy intelectual, digamos. sí, ¿Cómo manejas eh, esa dualidad? pues pintando. Ok, claro. Em, pues yo creo que si tuviera la respuesta, la compartiría. ¿Cómo se lidia con eso? No lo sé, yo trato de aprender de los animales, ¿no? Los ves, tan Mm, ellos. Igual también por eso utilizo tanto a los niños, porque son como un símbolo un símbolo incorruptible de lo que es la humanidad, donde mm, todavía no tienen estas expectativas de lo que deben ser, de lo que deben querer, de cómo deben comportarse, sino que navegan la vida de forma más genuina, ¿no? Y mm. es hasta que vamos envejeciendo, vamos creciendo, cuando nos volvemos adultos, en que vivimos nuestra vida con respecto a lo que se espera de nosotros. Entonces, pues yo creo que pues no sabría cómo responderte eso. Yo intento encontrar el equilibrio por medio de mi oficio, Sí. que es lo que me permite estar mentalmente estable, me permite estar intelectualmente despierta, emocionalmente eh, pues viva. Mm. Y Sí, se vuelve una necesidad. el arte nos da como un camino de sublimación, creo que es la palabra, que
somos afortunados de tenerlo porque no Sí, todo el mundo tiene acceso a ese canal, digamos. pero la Pero tal, apreciación también es claro, te una iba a decir, forma de sublimación. pero tal vez con la contemplación de la obra también existe esa, o sea, tal vez uno también pueda proporcionar ese camino al espectador, digamos, al consumir Sí, arte. claro, yo creo que sí, porque pues uno está compartiendo toda esta experiencia que tú tuviste, como dices, de sublimación, no sé cómo decirlo, como toda esta experiencia emocional e intelectual la estás compartiendo por medio de una imagen. Mm, Claro, tú estás dejando pautas para que el espectador genere su propia experiencia por medio de tu imagen, ¿no? mm, Y crea como ese nuevo discurso. Yo creo que está, está bien tener un objetivo con una obra, un mensaje, que es un mensaje personal, pero también es necesario no hacerlo obvio para que el espectador pueda generar este camino propio, ¿no? Y se claro. haga mucho más rica la experiencia de contemplación. Si no queda como decíamos en el panfleto. Exacto. Claro. ¿Y cuáles son entonces los símbolos? Dijiste que los niños son un símbolo en tu obra Sí. por esa como pureza, digamos. Pues yo creo que Eh, sí. ¿Y qué otros símbolos manejas en la obra? Y más que por eso yo creo que como honestidad, o sea, como Mm, que son genuinamente humanos, yo mm, siento. Por eso casi no pinto adultos, porque siento que ya estamos muy corruptos, como por el status quo y por las ganas de trascendencia. Ya no somos genuinos, pues, ¿no? Em, ¿Qué otros símbolos? Pues, ay, no sé. Yo creo que ahí la gente tendría que decirme las cosas como que recurrentes que ven, ¿no? Lo que mm. hago mucho también pues son como, no sé, yo creo que en cuanto a la composición, o sea, sería como, no sé si podría decirse como un símbolo, como que tiendo a hacer el mismo tipo de composición. El abarrotamiento de los objetos podría ser a lo mejor otro símbolo, ¿no? Que se sienten como entre la realidad entre como una fantasía, no sé. Ujú. Em, Como esta mezcla como entre... Bueno, es que ya no, porque sí he cambiado, pero en mis dibujos sí era como muy recurrente como el uso de ojos, como Sí, ojos, vio muchos flores. ojos. Sí, era como para representar ese lado como de mirones, de boyeristas que tenemos, ¿no? Ajá. Que solo vemos, pero no nos involucramos con las cosas. Y y pues sí, yo creo que más bien alguien de afuera tendría que ayudarnos a hacer eso. Yo realmente, pues a la hora de que estoy produciendo, pues obviamente estoy escogiendo elementos con los que siento afinidad y que van a tender a ser siempre los mismos. Elementos con ciertos Claro. colores, con ciertas luces. Eh, yo creo que de ahí va la construcción del lenguaje propio. En la pintura te vi como usando paletas más cromáticas, aparece el fuego, como colores Ujú. vibrantes, que por ahí no lo vi en los dibujos. Sí, yo creo que sobre todo porque no puedo lograr como ese sentimiento caótico del fuego que puedo en la Mm, pintura en el dibujo. El dibujo era como mucho más cuidado. ujú. Obviamente tienes que conocer los límites de la técnica. Claro que se puede hacer fuego, pero a mí lo que me interesaba del fuego era pues su valor cromático, ¿no? Ujú. eh, la locura de pues, su movimiento, etcétera, las explosiones, no van Mm, a tener la misma lectura a la hora de ser monocromáticas o a la hora de ser con color. Entonces, por eso en la pintura escojo cosas que son como con mucho color, a lo mejor porque estoy adentrándome en este camino ajá, y me interesa mucho como ese contraste de colores, no tanto más bien de formas como lo hacía en el dibujo. claro, bien. Me hiciste acordar mientras hablabas de los chicos a ese libro El Señor de las Moscas, no sé si lo leíste. Ah, claro, sí, no, Sí. increíble, sí. Sí, me gusta mucho porque, pues, de hecho es eso, es un ejemplo perfecto de lo que es la animalidad humana, ¿no? Mm, O sea, tanto la sensibilidad humana como su bestialidad.
pues está Sí. representado en el Señor de las Moscas, que somos animales, pero también somos seres sensibles y que a lo mejor después de aventarle la roca al pobre niño y se muere, sientes pena y sientes remordimiento porque no Mm, estuvo bien lo que hiciste y sin embargo seguiste tu instinto. mm. Pero sí es Es, es interesante porque el libro cuando termina, viste que en el horizonte se ve el hongo nuclear de la Segunda Guerra Mundial. Ay, no me acordaba de eso. O sea, está como el símbolo del fracaso de la humanidad o de Occidente, digamos. Ujú. Que es un poco también este clima intenso de guerra que hace que esté todo como más al límite, ¿no? A mí me pasó leyendo a Hermann Hesse, ver ese Mm. clima de guerra donde todo es tan intenso, pero claro, los tipos estaban enfrentando temas que para nosotros no, como decís vos, nosotros estamos viendo, estamos preocupados porque hay que estar encerrado Sí, un tiempo, digamos, ahora, por la pandemia. pero que quisiéramos entender, o sea, sí, yo creo que somos conscientes de que esa parte de nuestra vida falta, ¿no? Mm, Y por eso estamos como intentando buscar cómo llenar ese hueco. Pero pues yo creo que nada más con el autoconocimiento y no tener miedo a enfrentarnos con nosotros mismos es como se solucionan. Yo creo que por eso ha habido como, bueno, yo he notado, ya te está pasando a ti ahora el agua, ya te lo pegué. Yo creo que por eso he notado que durante la pandemia y el confinamiento la gente se ha vuelto como en internet como muy agresiva, como ajá, que están volcando toda su ansiedad en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que es porque eh, hay mucha gente que lleva tanto tiempo enfrentándose a sí misma y a sus propios demonios cuando nunca sí, lo habían hecho, que es algo nuevo y no saben cómo manejarlo, ¿no? mm, Normalmente están afuera, en contacto con las personas, como tapando esos traumas o esos problemas personales. Y uno a la hora de estar encerrado todo el tiempo y produciendo, estás pensando constantemente en cosas, estás ujú, enfrentándote con esos monstruos, los estás asimilando y los estás aceptando. ujú, Yo creo que totalmente. todo la estabilidad mental pues se basa al autoconocimiento y al aceptar las fallas y los atributos que tenemos. Mm. Igual en la pintura, yo creo. Kiki, y te hago una pregunta nada que ver antes de pedirte que veamos un poco tu estudio. ¿De dónde Sí. viene el apodo Kiki? Ah, de niña. Ah, ok, Es familiar y pues soy muy sentimental y me quedo con esas cosas. ok, ok. ¿Y el 1313? Así firmaba mis dibujos de niña. Ok, quedó de la infancia. Sí, Buenísimo. Bueno, estoy seguro de que mucha gente quiere ver un poco tu estudio, nos querés mostrar un poquito. sí, déjame nada más lo desmonto de aquí. Dale, sí que podés poner la cámara frontal para que no salgan invertidas las imágenes. Déjenme, voy a cambiar la cámara. No se vayan a esperar el gran estudio, ¿eh? Yo vivo en un hueco, trabajo en un huequito Por chiquitito. favor. A ver, déjame cambiar la cámara. Ok. Bueno, aquí está el gato del taller. Kiki, pero mantenelo horizontal el teléfono, por favor, Ah, ok, ok, para que ya, después aquí estoy. eso. Bien, ahí está perfecto. ¿Ese es tu Sí, gatito? ¿Cómo se llama? ese es Gumiño. Tiene un nombre rarísimo. Bueno, estoy aquí Dominio, ok. asediada un poco por los gatos. Ahí está otra cama de gatos, entonces a mí me dejan en este rincón. Ok. Este es el que tengo en proceso. Ajá, ¿lo podemos ver de cerca? Sí, Ah, qué bueno. ¿Eso qué es un óleo? sí. Mm, Ahorita pues está ya seco, entonces se ve ya medio opaco. ajá. ¿Y cómo haces con los modelos? Esta es una fotografía antigua de cuando era niña. De hecho, aquí la tengo. Ajá. Es de un cumpleaños. Ah, mira. Eh, sí la tomé. Este Cristo lo tomé aquí en Querétaro, cuando todavía, Ujú, bueno, antes de la pandemia, sí. en una iglesia. Hay muchas figuras así.
católicas y Cristos sangrantes y muy dramáticas en todas partes, en el centro de Querétaro. Entonces, pues Ajá. la tomé eh, y bueno, ahí está el resto. Este no se va a ver mucho aquí. ¿Y vas haciendo composiciones poner en Photoshop o lo vas haciendo Sí, con... Ok. sí, no, todo este primero lo hago de forma digital con mis Ah, mira. fotografías Ajá. y después lo dibujo, ya sea en papel o directamente ya en mi bastidor y ya luego Ajá. de ahí ya empiezo a pintarlo. O sea, ¿ya tenés la imagen 100% resuelta en la pantalla o hay cosas que No, las yo la resuelvo. resolves? Soy obsesiva del control y necesito tener todo perfectamente planificado. Ajá. Me puedo tardar a veces mucho en la composición. Prefiero hacerlo de Ok. forma digital para poder ir, venir hasta que tengo lo que quiero y ya de Bien. ahí ya puedo dibujarlo libremente. Bueno, mi espacio es muy pequeñito, estoy aquí nada más. Ajá. Mm, Aquí tengo otro cuadro, bueno, que lo puse aquí para que sea más fácil. Sí, buenísimo. Sí, lo vi en las redes. Muy bueno. Este es un pequeño ejercicio que hice rápido. Bueno, este ya se los mostré. Em, Sí. Y ahí Ahorita tenés un dibujo transferido ya del boceto final, lo transferiste a un soporte y ya empezás a pintar. lo empiezo a dibujar en papel. No lo transfiero, lo dibujo directo. Ajá. Um, Déjenme algo por acá. ¿Y tenés algún dibujo a mano? Ahorita, Sí. ay, no sé. No sé, bueno, les muestro. Ese es mi pequeño espacio. Ajá, buenísimo. Este, Me contagias que ahora estoy haciendo yo, ¿viste? ya no te apures. Si quieres, relájate, yo les doy el tour mientras. Me busco un vaso de agua. Sí, este es la parte de mi esposo, los dos somos pintores. Ah, eso te iba a preguntar, porque hablabas en plural y te iba a preguntar si eran los dos pintores. Sí, sí hablan, pero es que... bueno, este es el cuarto. Pues nada más es así. Ajá, Es un cuarto muy pequeñito, pero pues nosotros vemos la forma de trabajar, no nos limitamos. buenísimo. ¿Y él también es figurativo? Sí, 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 así de contrabando, nada más que está muy oscuro ahorita su lugar de trabajo. Y pues ahí eso es todo. Bueno, te preguntan más o menos cuánto tiempo te tomas para hacer las obras. Eh, pues en dibujo, más o menos como mes y medio. Wow. Sobre todo cuando bueno, antes de la pandemia que estaban todas las galerías abiertas, tenía mucho trabajo con galería, tenía que Ajá. forzosamente acoplarme a trabajar en un mes y no alcanzas a entregar, Ujú. ¿no? Pero ahora, con esto y que tengo ya más tiempo libre, puedo ser también más, ambiciosa en mi trabajo, puedo tardarme más, puedo, invertir más tiempo. Entonces, en las pinturas, por ejemplo, en esta de atrás que están viendo aquí, Ujú. en esa fueron 3 meses, creo. Sí me tomó Ajá. bastante, pero ahí va. Más o Te- menos te- esta de acá, no sé sí. si lo puedan ver, esta yo creo que tardé 2 meses, Ajá. o a lo mejor un poquito menos. Ok. Y te preguntan si cuando dibujas haces dibujos directos sobre la tela o primero papel y después lo pasás y si haces una grisalla para pintar. Sí, paso el dibujo ya sea directo sobre la tabla, que no he trabajado con tela, me gusta la base con papel. Ok. Imprimo el papel, no sé, a lo mejor porque estoy muy familiarizada ya con el uso del papel, que me acomoda muy bien también en la pintura. Dibujo directamente aquí o lo hago en un papel más pequeño y a lo mejor después ya crezco el formato, dibujando directo en la tabla. No haces una cuadrícula, nada de eso, digamos. No. Este, y grisalla no, estoy pintando a la prima. Ujú. La primera sesión y ya si a lo mejor me atoro en algo, pues ya vuelvo a retrabajar, pero y ya. Es como he Eh, visto que me ha acomodado. y de una mano lo sueles terminar, digamos.
Sí, prácticamente. Wow, espectacular. Sí, este de aquí, por ejemplo, fuego, el niño, todo eso fue una mano. Las Ujú, muñecas sí tienen dos, ajá, porque no me habían gustado al principio, las volví a trabajar. Este, por ejemplo, el pequeño ejercicio, este pues sí es una mano nada más. ajá. Ahorita el que estoy haciendo igual es una mano, nada más en una parte sí va a tener que ser dos porque no me gustó cómo lo resolví, Ok, tengo que retrabajarlo, ¿no? Pero procuro hacerlo de primera intención. wow. Kiki, ¿y te gusta el soporte rígido, digamos? No, no Sí, la tela. pues no he utilizado tela, como que ahorita no me siento con mucha afinidad a aprovechar la textura, igual más adelante, Ujú, pero ahorita sí, me interesa más un poquito de textura, por eso me gusta utilizar papel de grano grueso, y a la hora de imprimir se hace una textura muy linda. o sea, agarrás el papel y lo pegás sobre la tabla y después lo imprimás. Ese es el procedimiento. Sí, sí, así es. Ok, Y bien. pulo obviamente el gesso para que quede la textura, el grano de textura que quiero. Claro, ¿y qué tipo de imprimación te gusta hacer? Gesso, gesso Ah, acrílico, gesso acrílico, sí. ok. No le Sí, yo pones como nada para... nada como que. No, por ahí, viste, a veces uno le pone productos para que tenga textura, como decías de la textura. Ah, no, con el puro papel o la pura tabla. Yo te Mm, digo, como no tuve una formación académica, pues no tampoco sé así como mucho de materiales y eso, me voy por lo básico. bien. Aprovecho para contarte que hay varios artistas que te están dejando saludos. Estaba Edgar Mendoza, colegas tuyos mexicanos, Juan Carlos Ay, muchas Manjarres, y gracias. ahí está Ay, qué Sergio bueno. Martínez. Sergio, que es un Hola a todos, artista muchas gracias. espectacular. También Este, ¿qué más? Bueno, ahí, es que ahí- se van. ahí te preguntan sobre el proceso creativo, cómo es que vas armando la imagen, que la pensás, la componés. Pues siempre hay un referente, hay algo que estoy convencida que quiero utilizar. Por ejemplo, en este de Ajá, acá, que el que está en proceso, quería utilizar esa fotografía de cumpleaños, ¿no? ok, Y tenía en mente, todavía no voy a decir de qué se trata, pero tengo en mente un tema en específico y ajá, entonces en base a ello imagino, cierro los ojos, va a sonar tonto, pero cierro los ojos, imagino dónde se desenvuelven mis personajes ajá, y en base a eso empiezo a buscar imágenes que vayan acorde a lo que quiero de mi ujú, compendio de imágenes que tengo, ¿no? O si acaso necesito unas nuevas, pues las tomo, las busco, etcétera. ujú. Buenísimo. Y después vas a la compu, compones después de lo que dijiste, de dibujar y Sí, pasar a la tele. sí, yo no estoy peleada para nada con los métodos nuevos de creación, ¿no? Hay muchas personas que sí les da tirria utilizar la computadora. No, a mí me Mm, encanta. Y si mira. puedes, son herramientas nada más. Entonces, si puedes aprovecharlas, mejor. Te preguntan cómo pegas el papel a la tabla. Con un adhesivo igual acrílico en base a agua. Mm, me imagino libre de ácido. Sí, de encuadernación. Si quieren algo fácil, busquen pegamento de encuadernación. Eso les va a servir Claro, muy bien. exacto. Te preguntan por qué te estás adentrando en el lenguaje del óleo, que si te ayuda a comunicar otros conceptos. Sí, me ayuda a o- comunicar mejor lo que quiero ahora. Que lo que quiero ahora es ser un poco más agresiva en cuanto a la hora de comunicar el mensaje. Antes con el dibujo como que disfraza mucho la sangre, por ejemplo, las vísceras, mm, se las camuflajea por la falta del croma, ¿no? Pero la ujú, pintura sí te entrega por completo esa experiencia más acorde con la realidad, ¿no? mm, Sí quiero ser como mucho más directa en cuanto a la entrega del mensaje y por eso siento la necesidad. Igual como te dije, yo me había trazado como a los 17 años ese camino, ¿no? De mm. dibujar bien y después pintar. Entonces, a eso voy. Ok, pero ¿tenés una idea de como una transición del dibujo al óleo o de mantener
como dos líneas, una más gráfica y una más pictórica en paralelo. Pues yo creo que pues ahí voy a obedecer pues mi instinto, lo que me vaya Mm, diciendo, lo que sienta ganas. bien. Acá alguien pregunta, Kiki, ¿dónde dirás que se encuentra el límite entre la romantización de la tragedia y el uso de esta como, digamos, herramienta de comunicación de un mensaje en un cuadro? Pues yo creo que depende de quién lo esté mirando. Mm, Yo creo que cada quien le va a atribuir lo que quiera a mm, la imagen, ¿no? Si lo va a romantizar, si lo va a ver como un como una denuncia social. Yo creo ese es más bien el trabajo del espectador, no mío. ujú. Yo pongo la pauta. Ok. Después cada uno. Ok. Estoy viendo. Perdón, estoy leyendo las preguntas. Sí, sí, yo Te, también. te preguntan si haces encargos o si solo trabajas en tus piezas conforme a tu inspiración. Sí acepto encargos, pero condicionados a que estén bajo mi perspectiva. Bien. Sí he aceptado encargos pues sí tradicionales, retrato de tales personas, pero la composición, los elementos añadidos, Mm, pues sí son totalmente bajo mi gusto y pues eso es lo que va a querer el cliente también. Si se están acercando a ti es porque por les supuesto, gusta cómo haces las cosas, ¿no? por supuesto. Pero generalmente yo creo que el 99% de mi trabajo es es personal, es lo hago yo porque siento la necesidad de hacerlo. Te preguntan las imágenes, por ejemplo, imágenes de los niños. ¿Cómo haces para juntar esas imágenes? Pues yo creo que de todas partes. Sí, hay unas como por ejemplo de artículos de como de noticias. Yo creo que es donde más los saco. Son artículos públicos. A Ujú, veces pues son muy terribles. Muchas veces son pues noticias de Medio Oriente, por ejemplo, que son muy ajá, explícitos. ajá, De ahí, por ejemplo, algunos otros son como compendios médicos que puedes encontrar. Igual son públicos. Otras pues son fotografías, por ejemplo, como esta, fotografías que tengo de registro de mi infancia, ujú, o fotografías que yo voy a tomar de cosas que me interesan. Ah, y en cuanto a los niños, a veces sí he tenido como algunos niños modelos que les tomo foto, pero no me gusta mucho hacerlo porque se pierde esa espontaneidad. Sí, mm, y los claro, papás, pues se ofrecen, ¿no? Que si quieres puedes venir, para que pintes a mi hijo, lo que sea, pero no me gusta mucho precisamente por eso. Me gusta que se claro. vean las cosas espontáneas, que no se vean posadas. Bien. Te preguntan si la música juega un rol en tu proceso. Sí, claro, yo creo que la música y el cine, yo creo que Ajá. son bien importantes. Sobre todo por temas de inspiración. La música pues te acompaña todo el tiempo, ¿no? Te acompaña y yo creo que también te inspira, porque hay música o hay canciones como que puedes ver, puedes sentir y como ese mismo sentimiento dices, me gusta, lo quiero transmitir también, pero por medio de la imagen, ¿no? Igual en las películas, pues muchas veces estás viendo y la fotografía te inspira, ¿no? Hay algunas cosas que dices, me encanta este contraste, me encanta la paleta de Mm. color y de ahí tomas como un referente para tu trabajo, ¿no? Pero sí, ¿Sos de bien las que paran la importante. película y buscan y sacan una foto o no? No, nada más me quedo como con eso en la cabeza, Mm. como el estilo, ¿no? Así en la Y, cabeza. Y la literatura y, también. y de música, ¿cuál sería tu repertorio? Que decías que te importaba. Pues, pues siempre es raro, pero mi playera lo dice más o menos. Okay. Pues me gusta mucho el metal, me gusta el black metal, ambiental también, como, Ajá. que sea como oscuro. Me gusta mucho también el gótico, pues es de esperarse, ¿no? Que me gusten esas Sí, cosas. está bien. ¿Y tenés actividades por fuera de la pintura que hagas? No, no, soy Ok. una obsesiva con esto. Si acaso a veces me pongo a jugar un poco de videojuegos, pero no mucho.
Mira, Es nada más para relajarme un poquito, ¿no? Salirme, pero pues casi siempre estoy metida aquí. wow. Este, y te preguntan si te influye vivir en Querétaro, en tu obra. No sé, puede ser. Puede ser que la forma en que es la gente Ajá. haga que te recluyas y pues no sé, a lo mejor eso afecta de cierta forma. Puede ser, seguramente ese es algo, pues yo creo que innegable. El contexto social en donde vives, el lugar en donde vives va a influir en ti de Mm, forma inequívoca. Seguramente sí, pero no me he puesto a pensarlo. ok. Creo que te preguntan por una banda de música, Sopor Aetem, Aetem. Ah, claro, claro, me gusta mucho. Creo que has respondido generosamente a casi todas las preguntas, así que ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué sugieren para dejar de hacer obra políticamente correcta, comercial bonita a un arte, aunque técnicamente bien realizada, con una temática diferente o menos agradable? Pues, ¿qué sugeriría para no hacer, para dejar de hacer? Pues, pues nada más hacerlo, obedecer tu instinto, obedecer lo que quieres hacer. Si quieres hacer algo diferente, te interesa hablar de otra cosa, pues solo hazlo. Yo creo que sí, no hay de otra. y, y me parece que está bueno ser genuino. Sí, Si tu mundo es políticamente correcto, o sea, si es lo que te nace, está bien, y si te sí, nace denunciar o incomodar o claro. desnudar lo que la gente quiere, está bien, siempre y cuando no uno lo haga, porque a veces hay gente que quiere forzosamente ponerse en Sí, un rol de discurso sí. de denuncia y queda falso. Sí, no, si tú sientes la necesidad de hacerlo porque genuinamente tienes ese deseo en hacerlo, o sea, tú encontrarás la forma de hacerlo precisamente porque tienes esa necesidad, pero no obligarse a hacerlo. Digo, para eso Por existen supuesto. artistas que hacen arte comercial y para eso existen artistas a lo mejor que hacemos cosas más raras, ¿no? Pero pues siempre ser honestos con nosotros mismos y pues convivir con nosotros mismos y descifrar qué es lo que queremos. No Lo forzarlo, como único, dices. lo único que modificaría desde mi punto de vista de lo que dijiste fue que por ahí la palabra comercial no sé si me gusta porque, Sí, ¿no? perdón, es una discrepancia, porque No, si no lo tengo sería aquí con... porque lo dice. ¿Qué? Lo tomé porque lo dijo. Ah, sí, no, me parece por ahí, claro, del comentario que hizo el público, porque no creo que sea mejor o peor, ¿no? O sea, me parece que está No, bueno aclarar eso, porque si a vos te sí, sí, nace, por sí. ejemplo, hablar de la belleza o hacer una denuncia política o tener un arte introspectivo o un arte que esté puesto en el afuera, o sea, Sí, lo que sea, yo creo que sí, está bien si es genuino, digamos, con vos, como sí. artista. Sí, no es que uno sea superior a otro, todos son iguales, Mm, simplemente son diferentes, ¿no? Es igual mm, como con la abstracción y lo figurativo, uno no está arriba del otro, simplemente son diferentes formas de expresión y son válidas. mm. Te Incluso hago pues una en el última, arte conceptual. te hago Sí, una última dime. y te dejo descansar. No, porque hay una pregunta que dice si crees que lo que haces de alguna manera es ennoblecer la violencia, que me parece que puede ser interesante, no sé si por ennoblecer, pero al estetizar ese Ajá. mundo, cómo, cómo manejar eso, ¿no? De embellecer lo que uno quiere Sí, denunciar. yo creo que es algo diferente embellecer a poetizar. Mm, a ver. Yo creo que se puede decorar Ajá. la muerte, sí, pero ¿por qué lo haríamos? Pues yo creo que de primera instancia pues sería como para poder digerirlo, ¿no? O Ujú, sea, si se hace es para hacerlo más visible, para poder verlo. Normalmente no, tú no vas a ver una escena explícita de muerte por gusto. Sin embargo, a la hora de que está decorada o de que tiene como estas otras cosas, te facilita como el camino a verla.
¿no? O sea, Ujú. por eso que te decía, es como la trampa como a enfrentarte directamente con esas cosas. Y sí, yo siento que, bueno, a lo mejor sí es lo mismo, que se poetiza al momento, pues, de hacerlo con la pintura, ¿no? O sea, yo creo que aunque intentamos hacer algo feo, por decirlo Ujú. así, a la hora de que se está pintando, de que se está dibujando, se estetiza de cierta forma, porque tendemos a hacerlo como artistas, yo creo, ¿no? A menos que, Pero hay estéticas grotescas, o sea, hay artistas que han hecho claro, una pero aún pintura así, fea. sí, sí, que son grotescos, pero aún así se pueden, o sea, están abiertos a la contemplación, ¿no? Aún así se ven, aún así se compran. ¿Por qué? Porque están estetizadas de todas formas. No es lo Ujú. mismo ver la pintura de un cuerpo muerto a ver al cuerpo muerto en sí. Son experiencias Mm. totalmente diferentes porque pasan por esa estetización del artista. Y yo Ujú. creo que pues es algo que hace la pintura por ende y que, por ejemplo, la fotografía no hace. La fotografía te Ujú. puede mostrar un cadáver, por ejemplo, de forma explícita sin ser estetizado. Que se puede estetizar la fotografía también, claro, pero si se hace así tal cual como de registro, te lo está mostrando de forma explícita. Yo creo que es inherente al ejercicio creativo que se estetice. Ujú. No es Y, por sí intentar romantizarlo, sino simplemente es lo que hace la pintura, lo estetiza. ujú. ¿Y no sentís que por ahí para el objetivo que te planteas en la obra como artista, te haría falta de a momentos salirte del campo de la pintura y ir a un campo de acción más, eh, como más en la calle, digo, ¿no? Como, no digo el mural, porque no queremos caer en eso, son Ujú. mexicanas, no justamente ir a hacer murales, pero a un lugar donde tenga una relación más directa con el espectador. Pues yo creo que sería el museo. Mm. Ese es el vínculo directo con el espectador, el espacio público Mm. sería. Pero en sí, si te refieres como una intervención directa en la calle, pues yo creo que mi trabajo no se prestaría a eso porque es como un poco más íntimo. Claro. No, no está hecho para ser visto en la monumentalidad, sino al contrario, son piezas pequeñas, contenidas, que requieren como de un momento íntimo con la obra. Si no, pues se puede como, bueno, a mi gusto, siento que se abarataría. Ahí sí sería como este, ay, ¿cómo se puede decir? Como una visión más amarillista, ¿no? A la hora de Mm. hacerlo en enorme formato, ponerlo en la calle, sería como que se quitaría como esa experiencia más Viste personal que que debe tener el Helmut, cuadro por su contenido. viste que Gottfried Hellmuth lo hace, como que de repente Sí, lo lleva a una escala sí. Pero, inmensa. pero, por ejemplo, no es explícito lo de Mm. Helven. No lo ha hecho con sus cuadros que son más fuertes, sino que lo hace con los Claro, retratos de los niños, ¿no? claro. Porque ese tipo de cuadros sí requiere sí requiere llegar a la monumentalidad, como de Mm. mirar el rostro de la niña, la inocencia, percatarse como de toda ella, que en la vida real es pequeñita y lo ves monumental, tiene otra lectura, una lectura más profunda, ¿no? Yo creo en ese Ujú. caso. Buenísimo, Kiki. No quiero seguir preguntando, además ya hemos hablado de muchos conceptos, no quiero que se diluyan ahora en preguntas más chicas. Ok. Me parece buen momento para saludar a todos los que nos están viendo y agradecerte. Sí, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí. Muchas gracias por estar dispuestos a entender mi trabajo, por hacer el esfuerzo de entenderlo. Yo sé que no es fácil. Yo sé que Mm. muchas veces lo que queremos es pues ya consumirlo y tener como ese ratito placentero de estar viendo arte, pero les agradezco mucho que quieran también entender otra perspectiva, ¿no? Otra visión. Bueno, gracias a vos por tu tiempo y No, por y a ti, contarnos, muchas gracias. abrirnos tu espacio. Muchas gracias a ti también. Me gusta mucho el proyecto. Creo que ayuda muchísimo a la hora de estar trabajando, estar teniendo como esa retroalimentación de otros Mm. artistas. Se me hace muy, muy padre.
y sin duda pues aquí vamos a estar todos pegados. Bueno, un saludo y sigan bien. Igualmente, bye, muchas gracias. Chao, chao, chao.